Existen 1000 formas de morir en el sector de Andrómeda, pero ninguna es tan ridícula como tropezar con un cable de alta tensión mientras intentas no parecer un bárbaro frente a una diosa viviente. Mi nombre es Elías, y soy el único ingeniero humano en la delegación de la Cumbre de Paz. Frente a mí, la princesa Lira de la Ascendencia Silos caminaba con una elegancia que desafiaba la gravedad. Sus guardias, seres de 3 metros de altura con armaduras de plasma, nos seguían de cerca. Entonces sucedió. Un error de cálculo, un resbalón, y el metal afilado de una consola rota me desgarró el antebrazo. El silencio que siguió no fue por mi grito, sino por lo que empezó a salir de mi cuerpo. Algo que ningún ser en esa sala había visto jamás, líquido rojo, espeso y vital. Para los hilos, la vida es una estructura cristalina impecable. Si se rompen, mueren o son reparados en una forja. No comprenden la fluidez. La princesa Lira se detuvo en seco, sus ojos multidimensionales fijos en mi brazo. El rastro carmesí manchaba el suelo de mármol blanco de la embajada. Vi a los guardias retroceder, levantando sus lanzas no para atacarme, sino por puro miedo instintivo. Para ellos, yo estaba perdiendo mi esencia. En su cultura, una fuga de fluidos internos significa una descompresión catastrófica inmediata. «Estás desparramándote», susurró la princesa con una voz que vibraba como el cristal roto. Yo solo apreté los dientes, tratando de ignorar el ardor, sin saber que estaba a punto de cambiar la diplomacia galáctica para siempre. El capitán de la guardia, un coloso llamado Kael, dio un paso al frente. Su armadura emitía un zumbido de advertencia. Aislada al humano, rugió, y el sonido retumbó en las paredes de la cámara. Su miedo era palpable. Ellos creían que mi sangre era un agente corrosivo o una falla estructural que me haría explotar. Yo intenté explicar que estaba bien, que era solo un rasguño, pero el dolor me hizo sisear. Al ver mis dientes, los guardias entraron en pánico total. En la galaxia, mostrar los huesos de la mandíbula es la señal máxima de un depredador herido y desesperado. La tensión era máxima. Un solo movimiento en falso y los rifles de plasma terminarían lo que el cable eléctrico había comenzado. A pesar de los gritos de sus soldados, la princesa Lira hizo algo impensable, se acercó. Ignoró el protocolo de seguridad y se arrodilló a mi lado. Su piel brillaba con una luz azulada mientras observaba la herida abierta. «No se está apagando», murmuró ella, ignorando a Kael. «Su luz vital no se desvanece, se está transformando». Ella extendió una mano larga y delgada, rozando el aire sobre mi herida. Podía sentir el frío de su presencia. Mientras tanto, yo sujetaba mi brazo con fuerza, tratando de detener la hemorragia con mi mano desnuda, ensuciándome por completo. Para ellos, ver a alguien tocar su propia falla interna con tal naturalidad era una blasfemia biológica. Pasaron los minutos. El ambiente estaba cargado de una electricidad estática que hacía que los pelos de mi nuca se erizaran. Los guardias esperaban que yo cayera muerto en cualquier segundo, que me convirtiera en un montón de polvo como le sucedería a ellos tras una ruptura de ese calibre. Pero entonces, ocurrió el milagro humano. La sangre, antes brillante y líquida, empezó a espesarse. Se volvió oscura, pegajosa. La hemorragia se detuvo por sí sola. «Miren», dijo la princesa en un susurro que silenció a toda la guardia. «Su cuerpo está cerrando la brecha. Sin forjas, sin químicos externos. Se está reparando a sí mismo». El capitán Kael se acercó, su visera parpadeando con datos de escaneo. «Es imposible, Alteza. Ningún organismo biológico puede sellar una brecha estructural en tiempo real. Es antinatural». Yo me permití una pequeña sonrisa amarga mientras me limpiaba el exceso de sangre en el pantalón. Les expliqué que se llamaba coagulación, que mi cuerpo tenía un ejército de células dedicadas exclusivamente a remendarme. Pero al explicarlo,
vi cómo sus rostros, o lo que pasaba por rostros en su especie, se llenaban de un horror nuevo. Si podíamos hacer eso con una herida, ¿qué más podíamos soportar? La idea de un ser que no necesita ser reparado por otro era aterradora para una raza colectivista. La princesa me pidió que retirara mi mano. La herida ya no sangraba, estaba cubierta por una costra rojiza y fea. Para mí era una molestia, para ellos, era una armadura biológica instantánea. Ustedes no son frágiles, concluyó Lyra, levantándose con una nueva mirada en sus ojos. Siempre pensamos que los humanos eran débiles porque sus cuerpos son blandos. Pero son lo opuesto. Son sistemas de autorreparación perpetua. En ese momento, comprendí por qué los guardias estaban tan conmocionados. En su historia de miles de años, nunca habían enfrentado a un enemigo que pudiera seguir luchando mientras se regeneraba en el campo de batalla. El rumor se extendió por el palacio en cuestión de nanosegundos. Otros nobles asomaban sus cabezas por los balcones internos, observando al humano que se niega a romperse. El capitán Kael ya no sostenía su arma con la misma arrogancia. Ahora la sujetaba con una mano temblorosa. Me preguntó, con una voz cargada de una extraña mezcla de asco y respeto, ¿cuántas veces me había pasado eso? Le mostré una vieja cicatriz en mi hombro de un accidente de infancia. Cientos de veces, dije con indiferencia. La idea de que mi cuerpo estuviera cubierto de reparaciones previas los dejó mudos. Para ellos, yo era un veterano de 1000 muertes que simplemente había decidido no morir. Esa tarde, la negociación de paz tomó un rumbo muy diferente. Los hilos, que antes nos miraban con condescendencia como si fuéramos mascotas espaciales, ahora nos trataban con una cautela extrema. La princesa Lyra insistió en que los humanos no fueran asignados a labores de mantenimiento, sino a la vanguardia de la exploración. Si podíamos sobrevivir a lo que acababan de ver, éramos el recurso más valioso de la galaxia. Me di cuenta de que mi pequeña herida había hecho más por la diplomacia humana que 10 años de tratados. Habían visto nuestra mayor fuerza, no es que no podamos ser heridos, es que el universo no tiene suficiente poder para mantenernos rotos. Mientras me escoltaban de regreso a mi nave, el capitán Kael se detuvo un momento junto a la pasarela. Ingeniero Elías, dijo, haciendo un saludo que solo se reserva para los generales de alto rango. Espero que nuestras razas nunca tengan que probar la velocidad de su curación en una guerra. Un ser que abraza su propia sangre es un ser que no conoce el miedo. Sonreí, esta vez de forma más amigable, y subí a la nave. Mientras la escotilla se cerraba, miré la costra en mi brazo. Para el resto de la galaxia, somos monstruos regenerativos, máquinas biológicas imparables. Y quizás, solo quizás, es mejor que sigan creyendo eso. Porque la próxima vez que sangre, no será por un accidente, y ellos no querrán estar allí para ver cómo me curo.